Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema muy interesante por parte de Ingeniería Financiera, que es la identificación de la rentabilidad. Y es que alguna de las aplicaciones de la ingeniería financiera es precisamente tomar todas estas opciones financieras y estas estructuras de capital y aplicar un alto grado de innovación y creatividad para lograr maximizar y proteger el capital de las empresas, transferir los riesgos y disminuir las pérdidas. De tal manera que dentro de las ramas de la operación de la ingeniería financiera, pues encontraríamos cosas como la identificación de nuevos negocios, las reestructuraciones financieras, las alianzas estratégicas, las emisiones de deuda, las valuaciones corporativas, los joint ventures, las emisiones de capital y, por supuesto, el uso de productos derivados. Vamos a hablar poco a poco de cada una de estas diferentes ramas de operación. La primera es la identificación de los nuevos negocios, donde las empresas pueden buscar adquirir negocios que ya están en marcha. Estos se conocen como adquisiciones o fusiones horizontales o verticales, dependiendo del tipo de negocio que estemos adquiriendo. De tal manera que cuando hablamos de adquisiciones verticales, en realidad estamos hablando de comprar tal vez a una empresa que nos sirva como proveedor o tal vez adquirir a uno que nos sirva como cliente, y por eso hablamos de una adquisición vertical dentro de la línea del negocio. En el caso de las adquisiciones horizontales, más bien nos referimos a la adquisición o fusión con empresas que son nuestros competidores directos, de tal manera que integramos este tipo de negocios comiéndonos a la competencia. Otra parte importante para la adquisición o identificación de nuevos negocios es la inversión en activos fijos. La inversión en activos fijos, una empresa puede tomarlo como simplemente ir comprando maquinaria y equipo, o por ejemplo, en el caso de los bancos, ir abriendo una por una las diferentes sucursales bancarias. En cambio, también podemos tener otro tipo de inversión en activos fijos, donde en realidad lo que estamos adquiriendo es una empresa completa, que es un poco lo que pasó efectivamente con la banca en México, donde los bancos extranjeros vinieron a adquirir bancos que ya estaban establecidos, que ya tenían presencia y un nombre en México, en vez de ir abriendo sucursal por sucursal, que es cuando hacemos esas adquisiciones de cada una de la maquinaria, del equipo, de los locales, de los activos en general para cada una de esas sucursales, y que puede ser mucho más lento el crecimiento que cuando se hace a través de la adquisición de empresas completas. Otro tipo de movimiento dentro de la identificación de nuevos negocios es precisamente lo que se conoce como compras apalancadas o leverage buyouts. En este caso, son compras que se hacen con deuda, en realidad es a través de un crédito, y la misma empresa que se está adquiriendo queda como garantía todos sus activos y pues el nombre de esta empresa. La idea es que esta compra apalancada se pague precisamente con los mismos flujos de efectivo que la empresa está generando, y por lo general la única manera de que esto sucede es cuando los compradores tienen un alto conocimiento de este tipo de empresa, puede ser su conocimiento, su prestigio, las estrategias de esa empresa son ampliamente conocidos por los compradores. Este tipo de operaciones se dan en muchos casos por parte de los mismos empleados de la empresa. Y por último, tenemos la parte de la venta o arrendamiento ficticio, lo que se conoce como sales and leaseback, donde lo que se hace de alguna forma, sin que nos dejemos apanicar por la palabra ficticio, lo que se hace es venderle a una arrendadora a lo mejor nuestro bien inmueble, y la arrendadora nos liquida ese bien inmueble y luego nosotros vamos pagando poco a poco ese bien inmueble a lo largo de los años con las condiciones de la arrendadora, y finalmente el acuerdo es que la arrendadora nos vuelva a vender nuestro bien inmueble. De tal manera
que yo me capitalizo como empresa para a lo mejor comprar otro bien inmueble o para seguir mis operaciones día a día. Tenemos la segunda rama de operación de la ingeniería financiera que se refiere precisamente a las reestructuraciones financieras y estas pueden darse de diferentes maneras. Una es a través de las capitalizaciones directas, donde lo que estamos haciendo es adicionar capital por incremento de la participación de los socios actuales, pero también puede darse el caso de adicionar capital aumentando el número de socios. Generalmente cuando una empresa, especialmente una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores, hace adiciones de capital, pues el primer postor, a la primera persona que se le ofrecen esas nuevas acciones, es precisamente a los socios actuales. Y ya en el caso de que los socios actuales no estén interesados, entonces se ofertan a nuevos socios, a nuevos inversionistas que pudieran estar interesados en este tipo de acciones. Otra forma es hacerlo a través de la recapitalización de los activos, que no es otra cosa más que actualizar el valor de los activos con un avalúo a través de un perito y esto finalmente pues tiene un impacto dentro de los estados financieros de la empresa por la actualización del valor como tal de sus activos. Otra forma de hacerlo es la capitalización de los pasivos. Esto es intercambiar la deuda por acciones. En palabras de Morales, la capitalización de pasivos tiene como ventajas pues lograr fortalecer corporativamente a la empresa, poder capitalizar las oportunidades de negocio existentes, corregir a lo mejor debilidades de la empresa, mejorar las estructuras corporativas actuales y lograr alguna posición estratégica dentro del mercado. Otra manera de hacer una reestructuración financiera es a través de la desinversión corporativa. Estas desinversiones corporativas puede ser a través de la venta a lo mejor de activos menos rentables dentro de la empresa o de la venta de activos de una rama completa que ha quedado fuera de la estrategia corporativa de la empresa. Nuevamente, Morales nos dice que esto nos ayuda a fortalecer las inversiones estratégicas de la empresa, incrementar la rentabilidad, por supuesto, que es una de las cosas principales que estamos buscando con la ingeniería financiera, adecuar el portafolio de negocios de la empresa, especialmente cuando estamos vendiendo activos que están fuera de las ramas de la estrategia de la empresa, y redimensionar el tamaño actual de la empresa pudiera ser otra ventaja. Otra forma de reestructuración financiera es la escisión de sociedades, es dividir literalmente las operaciones de la empresa. Las escisiones ayudan a incrementar la productividad, aumentan la competitividad, corrigen las debilidades de la empresa, mejoran su eficiencia, se redefinen objetivos y estrategias. Escindir una sociedad es dividirla. Sucede mucho en los casos donde a lo mejor se hereda una empresa a dos hermanos y entonces deciden los dos hermanos tomar esta herencia, pero seguir caminos separados, ¿no? Y entonces se hace una escisión de sociedades. Y la última, y no por eso menos importante, es la parte de la bursatilización de activos financieros, que es precisamente el financiamiento con activos en fideicomisos de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí Salazar nos comenta que la bursatilización es un refinanciamiento de activos en el cual estos se van agrupando de una manera que puedan ser comerciados como una emisión de valores respaldados precisamente por estos propios activos, algo como los mortgage-backed securities o los collateralized debt obligations de los que conocemos tanto a través de la crisis financiera del 2008.
¿Cuáles son los activos que son susceptibles a bursatilización? Pues tenemos varios, ¿no? Uno puede ser los préstamos comerciales para adquirir automóviles, maquinaria, mobiliario, equipo, etcétera. Otro pudiera ser las cuentas por cobrar que se originan por empresas productoras de materia prima o productos terminados. Pueden ser cuentas por cobrar específicamente aquellas que están relacionados también con tarjetas de crédito, pueden ser las carteras de las instituciones de seguros y bueno, el más tradicional fue precisamente el de los créditos hipotecarios para la adquisición de conjuntos residenciales o de casas o viviendas populares o aún hasta propiedades a lo mejor comerciales. Continuando con estas ramas de operación de la ingeniería financiera, pues tenemos toda la parte de alianzas estratégicas. Ajá. Dentro de las alianzas estratégicas, pues tenemos diferentes esquemas para lograrlo. Uno es a través de las fusiones, el otro es a través de las adquisiciones. En México tenemos también la parte de mexicanizaciones y por último el spin-off. En el caso de las fusiones, como ya había explicado anteriormente, pues es la idea de conjuntar dos o más empresas para unificar esfuerzos logrando sinergias. Esto quiere decir que la utilidad que se obtiene a juntar estas dos empresas es mayor que la suma que tenían esas dos empresas al trabajar por separado. Aquí la fusionante generalmente absorbe a la empresa fusionada. Tenemos también la parte de adquisiciones en donde existen dos diferentes clasificaciones, las compras normales, esto es una compra-venta de común acuerdo, y tenemos también la parte de compras hostiles. En el caso de las compras hostiles, bueno, se da cuando se logra hacer una oferta por arriba del precio de las acciones y entonces, pues por obvias razones, los accionistas están dispuestos a vender por este precio inflado que se ofrece por las acciones y de esa manera yo puedo hacerme de una empresa aunque en realidad la empresa no haya querido venderme. En el caso de fusiones y sinergia, me faltó comentar esta parte de el objetivo final de una fusión, pues es tener estas sinergias corporativas, el que la suma de las utilidades sean mayores a la suma de utilidades por separado, el obtener economías de escala, aprovechar estas economías de escala, el ir disminuyendo pues toda la parte de costos operativos y costos de capital y bueno, también cambiar el perfil financiero de la empresa, ¿por qué no? Tenemos también la parte de mexicanizaciones. Hay muchos sectores económicos o sectores industriales muy específicos en donde la regulación mexicana no permite o limita la participación de los accionistas extranjeros a cierto porcentaje. De esa manera, pues entonces, muchas veces estas empresas compran las acciones, ¿no? Y para no tener este problema con la regulación mexicana y seguir este reglamento de no exceder el porcentaje de participación de accionistas extranjeros, lo que se hace es que estas empresas cedan la mayoría o el control accionario de la empresa a otra empresa o un competidor o lo ceden a sus mismos empleados, de manera tal que esto motiva a los empleados, ¿no? Y de alguna forma, pues cumple con esta legislación donde, pues, la gran mayoría del porcentaje de inversión de la empresa lo tienen personas mexicanas y no extranjeras. Y el último es el spin-off, que es literal como un spin-off de una película o una serie, donde a una empresa le va tan bien, ¿no? Que se decide de alguna manera que se cree una empresa nueva
independizando ciertas áreas de esa empresa original. Por ejemplo, a mi empresa le va también en la entrega de productos que decido hacer, pues una empresa especializada en entrega de productos, no solo de los productos de la empresa madre, sino de otros clientes que pueden utilizar esa capacidad logística. Ajá. O soy tan bueno en crédito y cobranza que decido independizar esa área que sigue dándole el servicio de cobranza a la empresa madre, pero también a otros clientes que aprovechan esta experiencia en crédito y cobranza. Otra rama de operación de la ingeniería financiera, pues sería la parte de las emisiones de deuda. En el caso de emisiones de deudas, pues tenemos muchos diferentes tipos. Tenemos toda la parte de obligaciones quirografarias, que son estas obligaciones que generan el pago de capital y de intereses de manera tradicional, no tienen en realidad ninguna garantía, ajá, y de esa manera, pues las empresas logran financiar sus proyectos. Otra forma de hacer emisiones de deuda es con obligaciones convertibles. La característica de una obligación es el pago del capital y los intereses en efectivo, ¿no? En el caso de las obligaciones convertibles, lo que sucede es que opera muy similar a una obligación quirografaria, donde tienes que pagar los intereses durante un plazo de tiempo, pero el pago de capital, en vez de hacerlo en efectivo, lo vamos a hacer con acciones de la misma empresa. La finalidad destacada de este tipo de operación, según Morales y otros autores, es precisamente reducir el pasivo, disminuir el costo de capital, ir mejorando las utilidades e incrementando los flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Y así usamos las obligaciones como una forma de financiamiento de aquellas empresas que participan dentro del mercado bursátil. ¿Ok? Las obligaciones quirografarias en muchos casos se conocen también como obligaciones simples. Por otro lado, tenemos la parte de los pagarés de tasa flotante, que es otra forma de financiamiento. Estos pagarés de tasa flotante lo que van a hacer es pagar intereses a la tasa existente en el mercado, esto es a una tasa variable. Esta tasa variable, que se conoce como tasa de referencia, generalmente es la TIE, tasa de interés interbancaria de equilibrio, o la tasa de los CETES, de los certificados de la Tesorería de la Federación, más cierta cantidad de puntos adicionales. Estos puntos adicionales pueden ser en puntos porcentuales o en puntos base. Los puntos base, cada 100 puntos base significa un punto porcentual sobre la tasa. Entonces, en realidad se está generando una tasa variable que es más bien mixta, porque generalmente estos puntos porcentuales o puntos base son fijos y lo que cambia en realidad es la tasa de referencia. Tenemos también la parte de créditos sindicados. Esta parte de créditos sindicados es un esquema muy interesante donde la cantidad del dinero que se está solicitando de crédito es tan alta que ningún banco está dispuesto a correr por sí solo el riesgo. Entonces, lo que se hace es un banco agente, que es el que lleva la batuta en esta transacción y finalmente quien negocia todas las características del crédito, el plazo, los montos, la forma de pago, etcétera, y la garantía. Es este banco agente quien también es el líder de una serie de bancos que funcionan como un sindicato, por llamarlo de alguna forma, en donde todo este grupo de bancos me van a prestar como empresa esta gran cantidad de dinero dirigidos por este banco agente, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos la parte de las obligaciones en UDIs, convertibles en acciones. Funcionan muy similares a las obligaciones convertibles.
La única diferencia es que en lugar de estar emitidas en moneda nacional, pues están emitidas en UDIs, unidades de inversión, que es, digamos, un tipo de cambio que está indexado a la inflación. Entonces, generalmente este tipo de obligaciones pagan una tasa real. Otra de las ramas de operación de la ingeniería financiera son las valuaciones corporativas. Aquí lo más importante es poder determinar el valor de la empresa, llamado también enterprise value, que es el valor que tiene la empresa o el negocio para todos los acreedores financieros, ¿no? Los que nos suministran deuda, como los bancos, y para los accionistas, que son los inversionistas o socios principales de la empresa. Y aquí tenemos tres diferentes evaluaciones corporativas. Una es el valor financiero, otra es el valor económico y la última, pues, es el valor corporativo. Otra rama de operación precisamente de la ingeniería financiera son los joint ventures, traducidas como aventuras conjuntas. No me encanta la idea, pero así es como se traduce. Y en este caso tenemos 4 clasificaciones: coinversiones, asociaciones, fondos de capital de riesgo o venture capital y las empresas integradoras de industrias productivas. En el caso de coinversiones, pues son el acceso a recursos financieros, tecnología de punta, infraestructura y oportunidades de negocio a través de este joint venture o de estas aventuras conjuntas. En el caso de las asociaciones, lo que se quiere lograr es el fortalecimiento corporativo, exponenciar las oportunidades de negocio, corregir las debilidades de manera conjunta, mejorar nuestras estructuras corporativas y lograr posiciones estratégicas dentro del mercado. Para la parte de fondos de capital de riesgo o venture capital, pues es un grupo de personas físicas y morales que se comprometen a aportar dinero a empresas de reciente creación a cambio de una participación accionaria y, por supuesto, de los beneficios que esta empresa, que esta idea innovadora y de alto crecimiento y rendimiento vayan generando. La mayoría de las empresas beneficiadas de Venture Capitals pues son empresas de biotecnología, sistemas, comunicaciones, software. Ajá. Y el financiamiento se denomina, pues, efectivamente, capital de riesgo, porque podemos lograr grandes utilidades si el producto funciona, pero también puede pasar que tengamos grandes pérdidas si la apuesta, pues, no funciona. Y la última que tenemos por aquí es las empresas integradoras de industrias productivas. Es como si fuera una unión de crédito. Es una unión de empresarios y de personas físicas que precisamente se unen para ayudar a otras empresas del mismo giro, ¿no? Que se ubican adicionalmente en una misma zona geográfica o en una zona geográfica determinada. Según Alba, las principales consideraciones para crear empresas integradoras son adaptarse a las nuevas modalidades de integración y competencia internacionales y promover la organización interempresarial para facilitar, pues, el trabajo en equipo e incrementar la capacidad de negociación, aumentando la organización y la gestión y las escalas productivas sin afectar la autonomía de las empresas como tal. Y por último, apoyar a las empresas que tienen menor tamaño, las empresas más pequeñas, mediante algunos cambios cualitativos en la forma de comprar, producir y comercializar sus productos, logrando, pues, penetración en los mercados en donde se pretenden desarrollar. Otra rama de operación de la ingeniería financiera es la parte de emisiones de capital.
en donde lo que queremos lograr es obtener recursos financieros, reducir los costos de capital, mejorar las utilidades actuales de la empresa, aumentar la generación de efectivo e incrementar la tasa de rentabilidad que se tiene hoy en día. Y entonces, aquí la idea es incrementar el capital de la empresa con el objetivo de tener más financiamiento. Esto lo logramos a través de emisiones de acciones y de obligaciones en las bolsas de valores, que normalmente se conocen como ofertas, y pues lo que se oferta son acciones o obligaciones, en el caso del otro esquema de la emisión de obligaciones. Y en este caso, pues tenemos tres tipos de opciones. La primera es la oferta pública de acciones, que aplica para aquellas empresas que participan dentro de una bolsa de valores. La idea es obtener capital. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la venta de acciones, de la participación accionaria de la empresa vía esas bolsas de valores. Por otro lado, tenemos empresas que no participan en la bolsa de valores o que están a un pasito de participar, y ellos pueden hacer ofertas privadas de acciones que también tienen como objetivo obtener capital, poderse financiar. Con la venta de participación accionaria, la diferencia es que aquí no lo vendes al público en general, no tienes autorización para hacerlo, sino que esta venta de participación accionaria es entre tus conocidos y los conocidos de tus conocidos. Y tenemos también otras modalidades como son los certificados de participación ordinaria o los ADRs, American Depositary Receipts, que son ofertas que se hacen a nivel internacional para inversionistas extranjeros. Por último, en las ramas de en las ramas de operación de la ingeniería financiera, pues tenemos toda la parte de productos derivados. Se divide principalmente en los siguientes instrumentos: contratos de futuros, contratos swaps o de intercambio y contratos de opciones. En el MEXDER, los activos subyacentes que más se utilizan para la emisión de estos contratos derivados, pues son tasas de interés, índices accionarios, acciones individuales y divisas, aunque no quiere decir que son los únicos que participan. De acuerdo precisamente al MEXDER, al mercado de derivados mexicano, pues los futuros son instrumentos que nos permitan fijar hoy el precio de compra o de venta de un bien para ser pagados y entregados en una fecha futura. Son productos estandarizados en tamaño de contrato, fecha de vencimiento, forma de liquidación y negociación, y hace posible que estos estén listados dentro de la bolsa de derivados, que en el caso de México es el MEXDER. Tenemos contratos de futuros en dólares y en euros, tenemos contratos en índices de precios y cotizaciones, en el IPC, tenemos de CETES a 91 días, de TI a 28 días, de bonos a 3 años, y por supuesto toda la parte de las acciones, ¿de acuerdo? Pero también tenemos contratos futuros de barriles de petróleo, por ejemplo, donde México fija un contrato futuro de un precio dado de los barriles de petróleo a su venta a Estados Unidos, y pues al final México deja de tener esta incertidumbre de qué precio me pagarán por mis barriles de petróleo en el futuro, y Estados Unidos pues amarra también ese precio. Obviamente, si el precio es más caro, pues México ya no puede subir el precio y Estados Unidos está feliz de pagar menos. Pero si el precio es más barato, pues México obtiene un mayor valor y Estados Unidos tendrá que pagar ese valor. En el caso de los swaps, pues de acuerdo igual al mercado de derivados de México, un swap es un instrumento derivado que nos permite intercambiar los flujos o posiciones de distintos vencimientos o divisas. En México, el swap se denomina un contrato de intercambio sobre las tasas de interés nominales fijas y las tasas de interés nominales variables. Es un intercambio de los flujos de efectivo, y ese es el término
con el que se conoce en el mercado es como un swap, ¿no? El swap más común a nivel internacional es precisamente el interest rate swap, ajá, y, y bueno, también tenemos el conocidísimo Credit Default Swap, que fue un instrumento financiero muy usado durante esta crisis ya mencionada del 2008. Y el último tipo de contrato que tenemos en los productos derivados son los contratos de opciones, que de acuerdo nuevamente al MEXDER, al mercado de derivados mexicanos, es un contrato estandarizado en el cual el comprador paga una prima y adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar cuando compra un call o de vender cuando compra un put, un activo subyacente a un precio pactado en una fecha futura. El vendedor está obligado a cumplir el compromiso del contrato. Entonces, el que compra, por ejemplo, un call, me da derecho de comprar a lo mejor en 3 meses $1,000 a un precio de 20 pesos. Obviamente, si en 3 meses el precio del dólar está por abajo de 20 pesos, pues desecho mi contrato de opciones y compro los dólares al precio de mercado. Pero si el precio del dólar está a 22 pesos, pues yo ejerzo mi derecho de mi contrato de el call comprado, de mi opción call, y entonces compro esos $1,000 al precio establecido, al precio de ejercicio establecido, que en este caso serían 20 pesos. ¿Cuáles son los pasos que se recomiendan para seleccionar alguna de las alternativas que estamos considerando como ramas de operación de la ingeniería financiera? Bueno, el primero sería el plantear el problema. El segundo, seleccionar y describir las variables independientes y dependientes. Adicionalmente, obtener la información del contexto de mercado, cómo estamos, proponer aquellas alternativas de solución, ¿no? Y evaluando cada una de esas alternativas para saber cuáles son las que generan mayores beneficios, crear un modelo de pronóstico y ahora sí seleccionar la alternativa de solución más viable. Esa alternativa de solución más viable pues se hace a través de un análisis estocástico. Esto es, los resultados se obtienen utilizando diferentes herramientas estadísticas y algunos parámetros de probabilidad para poder determinar los cálculos con cierto nivel de certeza. Para hacer nuestras proyecciones financieras, pues podemos usar diferentes tipos de técnicas, ¿no? Estas técnicas son técnicas estadísticas que me ayudan a medir las tendencias, los ciclos, las estacionalidades y obviamente aplicamos probabilidades y podemos hacerla por medio de gráficos o promedios móviles o regresiones lineales múltiples y generalmente en las proyecciones financieras tendremos que tomar en cuenta otras variables como es a lo mejor la inflación, las tasas de interés, los plazos y los riesgos que estamos dispuestos a asumir para poder acotar el alcance que tenga precisamente nuestra proyección. Por último, pues hay que hacer el diseño de la estrategia operativa. Diseñamos esta estrategia operativa estableciendo todas las metas y objetivos que estamos planteando para la empresa a través de estas diferentes ramas de operación seleccionadas. Y bueno, usamos dos técnicas principales. Una es la parte del diagrama de Gantt para ir planeando las actividades, qué recursos, tanto monetarios como materiales como humanos, se le tienen que ir añadiendo a cada una de esas actividades, fechas de vencimientos, rutas críticas. Y por el otro lado, pues usamos también como herramienta los presupuestos. Ajá. En la parte de los presupuestos, pues no es otra cosa más que ir cuantificando los ingresos y los egresos, ajá, para ir obteniendo
pues la utilidad o la rentabilidad que las mismas actividades operativas de la empresa van a ir generando durante un periodo específico. Generalmente ese periodo es un año, pero pues podemos irlo particionando en periodos más pequeños. Y bueno, esta herramienta es uno de los instrumentos básicos en la planeación y en el seguimiento y me ayuda precisamente a ir monitoreando si los resultados se van dando en beneficio a la empresa. Espero que esta presentación les sea útil en el futuro. Muchas gracias por acompañarme. Los espero ver pronto. Hasta luego. Bye.